Yo creo que deberíamos haber empezado esta discusión guardando un minuto de silencio por los 49 niños y niñas que fallecieron en este incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 a las 14:45 horas, en uno de los eventos que más ha cimbrado a la sociedad mexicana. El incendio en la guardería ABC apagó la vida de niñas y niños de menos de 5 años y dejó a 104 lesionados. La Suprema Corte de entonces reaccionó de inmediato, lo cual debemos reconocer en este momento en que estamos continuando la discusión para obtener la justicia que merecen esas niñas y niños y los familiares a los que siguió una vida de dolor y con los que sin duda alguna debemos solidarizarnos profundamente. Se violaron los derechos a la seguridad social, a la salud, a la igualdad, a la vida y a la integridad física de esos pequeños. Un modelo de renuncia del Estado a atender efectivamente la seguridad social, a hacerse cargo del auxilio, en este caso de los padres para el cuidado de los niños, a la renuncia, a hacerse cargo de la educación inicial, de la educación preescolar. Destruyó el Estado mexicano y este modelo neoliberal efectivamente destruyó esa actividad solidaria del Estado mexicano que antes habían asumido los institutos mexicanos de seguridad social y de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado. Dicho ello y honrando la memoria y con mucho respeto a las y los familiares que han seguido peleando por la justicia en contra de la impunidad, yo, por supuesto, voto a favor del proyecto de la ministra Loretta, que propone reconocer como imprescriptibles los delitos de homicidio y lesiones culposos en agravio de estos 49 niñas y niños y de muchas otras personas, 109 por lo menos, que inicialmente resultaron afectadas por intoxicaciones severas y quemaduras durante este incendio ocurrido en Hermosillo, Sonora. El asunto que se somete a consideración de este Tribunal Pleno guarda esta relevancia directa por las víctimas y sus familiares en la búsqueda de combatir la impunidad, evitar la repetición de los hechos y preservar la memoria de un evento que marcó profundamente a nuestra sociedad. Comparto que los delitos de homicidio y lesiones culposos no deben prescribir cuando son calificados de graves violaciones a los derechos humanos, pues los hechos analizados trascendieron el ámbito de una causa penal ordinaria y constituyeron una afectación masiva a derechos fundamentales por encontrarse en una etapa de primera infancia las víctimas que requerían una protección reforzada del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Peroso y otros contra Venezuela, sostuvo que la inaplicabilidad de la regla de prescripción se justifica cuando existen graves violaciones a derechos humanos, debido a que es necesario mantener vigente en el tiempo el poder punitivo del Estado sobre conductas cuya gravedad hace necesaria su represión para evitar que vuelvan a ser cometidas. Incluso en el caso de Guerra y otros contra Chile, la Corte indicó que es inadmisible e inaplicable la prescripción cuando se pretenda impedir la investigación y sanción
de las o los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos. En el proyecto que se nos presenta se concluye que la imprescriptibilidad se justifica por la concurrencia de circunstancias excepcionales que distinguen este asunto de otros casos ordinarios. La primera de ellas es el interés superior de niñas, niños y adolescentes que impone a todas las autoridades el deber de adoptar medidas reforzadas para garantizar la plena vigencia de los derechos de niñas y niños. A ello se suma la protección de los derechos a la vida, la salud, la integridad personal respecto de personas que dependían enteramente de la actuación diligente de instituciones encargadas de su cuidado. Cobra especial relevancia, finalmente, el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia, que permite esclarecer plenamente los hechos, reconocer la dignidad de quienes resultaron afectados y evitar su repetición en acontecimientos semejantes. Incluso en el apartado denominado a la naturaleza imprescriptible de las violaciones graves a derechos humanos, es el apartado A del proyecto que se nos presenta, se retoma lo resuelto por esta Suprema Corte en la Facultad de Investigación 1-2009, en la que se concluyó que los hechos ocurridos en la guardería ABC constituyeron graves violaciones a derechos humanos derivadas de múltiples omisiones atribuibles directamente a autoridades del Estado. En esa investigación, este alto tribunal reconoció la existencia de afectaciones graves a estos derechos mencionados, a la vida, a la integridad física, a la salud, a la seguridad social y a la igualdad, como consecuencia de la inobservancia de deberes constitucionales y legales de protección. Una conclusión semejante que fue sostenida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Recomendación 49/2009. Por estas razones, no puedo más que acompañar esta propuesta y estimo que los autos deben devolverse al tribunal colegiado competente para que resuelva los recursos principal y adhesivo conforme a los parámetros constitucionales desarrollados en esta ejecutoria. La extinción de la acción penal, que implica además que no puede haber extinción de la acción penal sustentada exclusivamente en el transcurso del tiempo. Simplemente manifestar que comparto su opinión respecto de las consideraciones desarrolladas en el apartado B del proyecto relativas al alcance del artículo 106 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Creo que la resolución de este asunto no exige definir en este momento el contenido, los alcances o los límites de esta disposición, pues ello supondría abordar cuestiones que exceden esta litis particular. La conclusión relativa a la imprescriptibilidad puede sostenerse suficientemente a partir de las circunstancias excepcionales de este caso concreto de la previa determinación de la Suprema Corte de que se trata de un conjunto de graves violaciones a derechos humanos y de la obligación reforzada del Estado mexicano de garantizar los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas y sus familiares. Creo que es innecesario para efectos de este asunto pronunciarnos sobre si el artículo 106 establece una regla general de imprescriptibilidad. Yo creo que va a haber un momento que tengamos que pronunciarnos al respecto, pero adelantar para este caso esa discusión me parece que le resta la importancia que por sí misma tiene de grave violación a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Y por eso creería y sostendría la propuesta de que traslademos a otro momento más adecuado esa discusión. Gracias.